Bueno, gracias, señor operador. Entramos entonces al bloque de la palabra de Dios, aprovechando bien el tiempo, entonces ya en la primera hora del programa. Y queremos continuar con este tema que lo hemos titulado ¿Cómo reconocer a una iglesia apóstata? Hemos compartido ya en anteriores programas y ahora vamos a ir con la parte cuarta. Y otra característica es que procura ser atractiva para el mundo y de esa manera, queriendo congraciarse o queriendo lograr el favor de este mundo, rebaja las exigencias del Evangelio y para ello incluye diversiones, entretenimiento en los cultos y reuniones. Por eso el Señor dice que el que se hace amigo de este mundo se constituye en enemigo de Dios. Vamos a ir compartiendo algunos pasajes bíblicos entonces y también algunas referencias en las cartas apostólicas. ¿Por qué suceden estas cosas? Bueno, vamos al libro de Romanos, entonces capítulo 8. Vamos entonces al libro de Romanos, usted toma nota allí. Capítulo 8, versículos 7 y 8 vamos a la lectura en primer lugar y luego vamos a ir a las otras cartas que nos habla también acerca de este tema. La mayoría de los apóstoles han hablado acerca de los tiempos de apostasía y cómo usted puede reconocer a una iglesia que se está desviando. Por allí la tendencia de este mundo hace que muchas veces uno no pueda reconocer. Y entonces, claro, al no tener claro lo que dice la palabra de Dios, es fácil caer en el engaño de Satanás. Decía el apóstol ahí Pedro, dice, para que no seamos engañados tan fácilmente. Usted es un hijo o una hija de Dios y no le va a gustar cuando luego se entera y reconoce. Decía una hermana la pasada en una reunión testificando, la verdad es que he estado ciega, yo pensaba que estaba sirviéndole a Dios y resulta que estaba siendo engañada. Con razón todas las cosas se me complicaban. Yo sé que tengo dificultades, pero sé a quién le estoy enfrentando. Entonces es muy diferente cuando usted tiene dificultades y está enfrentando a las tinieblas, está enfrentando a Satanás, y otra cuando el ser humano, el hombre, a través de sus artimañas, le manipula y hasta le esclaviza. Entonces vamos a ir teniendo algunos versículos bíblicos que nos van a ayudar entonces en esta oportunidad. Aquí entonces el libro de Romanos dice, versículos 7 y 8. Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ahí entonces los dos versículos estos que nos pueden acompañar entonces. El versículo dice, el versículo 9 más, ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Bueno, aquí tenemos el primer pasaje bíblico que nos recuerda claramente que si nosotros pretendemos hacer la obra de Dios a través de querer agradar al ser humano, fíjese, lo hemos contado que pasó ya en el Antiguo Testamento allí con este hombre que fue elegido rey
Dios le dio la oportunidad de ser rey de Israel. Imagínense el cargo que tenía. Sin embargo, él pensó que podía ser de acuerdo a como a él le parecía. Y entonces después terminó cuando vino el profeta y le dice, ¿por qué hiciste esto? Y le dice, es que el pueblo me lo pidió. Entonces, queremos también darle una meditación de un hombre que fue muy conocido. Si usted es un cristiano y tiene unos años y le gusta sobre todo la lectura, habrá escuchado hablar de Charles Spurgeon. ¿Señor operador, escuchado hablar de él? Bueno, esta frase llega así de esta manera, tomado de uno de los tantos escritos que ha dejado este hombre. Y dice, llegará un tiempo en donde no habrá pastores, ministros, alimentando al rebaño del Señor con la sana doctrina, sino solamente pseudos ministros payasos entreteniendo a cabras. Charles Spurgeon era considerado el príncipe de los predicadores. O sea, en su época, este hombre tuvo la oportunidad, gracias al Espíritu de Dios, de predicarles dice que son lugares donde hacían los salones donde se reunían, dice que acudían las personas que ocupaban cargos en la sociedad, como los gobernantes, los jueces, legisladores, abogados. Y allí entonces este hombre les predicaba. Una oportunidad, y una anécdota, dice que apareció un hombre con muy alto cargo como juez en el Poder Judicial. Y cuando estaba predicando Charles Spurgeon, dice, en un momento, cuando hace el llamado para que la gente pudiera arrepentirse, y estaban todas las expectativas, nadie quería pasar, hasta que este hombre con un muy alto cargo en el Poder Judicial toma la iniciativa y va adelante. Dice que fue tan impactante para el resto que le conocían, que si este hombre dio ese paso hacia Dios, todos lo imitaron. Entonces, qué bueno sería que usted, que tiene una responsabilidad de gobierno en cualquiera de los tres poderes del Estado, puede ser en el Ejecutivo, puede ser en el Legislativo o en el Judicial, que comience a escuchar la palabra de Dios, o tal vez ya lo ha escuchado y se ha negado. Dice, bueno, eso no es para mí. Yo tengo mi religión, yo estoy bien con Dios. ¿Cómo puede estar bien con Dios si usted no conoce la Biblia? Eso es lo que le predicaba Spurgeon. Entonces, vamos a ir compartiendo también otros pasajes bíblicos. Aquí en la carta de Romanos decía entonces que los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan ni tampoco pueden. Es verdad entonces que si yo salgo de los mandamientos del Señor, y a la carne, a la naturaleza humana le encanta, porque se va rebajando, se va diluyendo el Evangelio de Jesucristo. Y allí en el libro de Gálatas dice el apóstol Pablo, dice que un poquito de levadura te leuda toda la masa. Entonces, que el Señor nos ayude. Vamos a otro pasaje bíblico, entonces, mientras usted va tomando nota. Estamos en 27 minutos de la primera hora del programa. Estamos ya en el bloque de la palabra de Dios. Y aquí, en la primera carta de Juan también tenemos algo más. Vamos a ir compartiendo también en la carta también de Pablo a Timoteo. Algo nos va a ayudar también a poder discernir este tema. Primera de Juan, entonces primeramente, capítulo 2, versículos 15 y 16. Dice, no améis las cosas del mundo,
Porque si alguno ama a este mundo, el amor de Dios, el amor del Padre no está en él. Porque lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Si yo entonces predico un evangelio que no está basado en la doctrina que es conforme a la piedad y creo una falsa expectativa, voy a tener la consecuencia, en primer lugar, en mi vida y luego en los que me escuchan. Entonces, Pablo dijo por el Espíritu Santo que esto también a través de la carta apostólica, vamos a primera de Timoteo también, y vamos ya, en este caso ya al apóstol Pablo, que es un hombre que escribió la mayoría de las cartas que tenemos y que nos iluminan claramente en la sana doctrina. Le decía una vez un hermano meditando ya, un hombre anciano, y le decía: hermano, ¿sabe por qué Pablo tenía tantas dificultades como la que leemos en la Biblia? Y entonces, por supuesto, le dije: sí, me gustaría que me dé su opinión. ¿Sabe por qué? Dice: porque él ha recibido revelación directa del Espíritu de Dios, y esto fue lo que ha causado la gran oposición que vivió Pablo. Entonces, claro, allí meditando nos encontrábamos que donde Pablo dice que él no recibió el Evangelio por hombre alguno, sino por revelación del mismo Señor. Y esto le enloqueció a Satanás y a todos los demonios, hasta hoy día. Hay cartas enteras o capítulos enteros de Pablo que se pasan por arriba. Y claro, Satanás sabe que cuando se da todo el consejo de Dios, como dice ahí también en el libro de los Hechos, se puede llegar a la salvación de las almas. Dice entonces Timoteo 4:1, dice: pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Siempre a través de la historia hubo tendencias apóstatas. Pero, o sea, en menor medida. Pero a medida que vamos llegando a los últimos tiempos, por eso que aquí dice claramente, dice el Espíritu, dice claramente, es el Espíritu Santo. No es que a Pablo se le ocurrió hacerle esta carta a Timoteo para complicarle un poco el ministerio a Timoteo. Como Timoteo era medio tranquilo, entonces Pablo se encargó de incentivarlo. Dice, el título es Predicción de la apostasía, o sea, lo que iba a suceder. Bueno, eso lo estamos viviendo ahora. A algunos les molesta este tema, en primer lugar porque ignoran. Entonces Satanás le hace pensar otra cosa. Decía: pero ¿por qué no predica el Evangelio y así se salvan más almas? ¿Sabe qué? Una de las cosas que ya está sucediendo es que, tristemente, en este momento hay más perdición de las almas por doctrinas de demonio y por apostasía que por aquellos que nunca han conocido. Entonces, agradecemos a este estudio que nos ha llegado a través de nuestros hermanos de Chile, a través de un grupo de WhatsApp, que siempre están compartiendo algo acerca de él. Y por supuesto ellos tienen su oposición también,
la gente entra, no le gusta, sale y prefiere seguir siendo engañado y alimentado con falsas doctrinas. Entonces, aquí la advertencia, la predicción de la apostasía era bien clara y es dada por el Espíritu de Dios. Si usted dice que tiene el Espíritu de Dios, no debería molestarle este tema. Por el contrario, debería interesarle y además predicar. Porque de lo contrario, está perdiendo la oportunidad, está perdiendo primero su salvación. Recuerdo un joven en una oportunidad, visitamos así una congregación, y cuando el predicador comienza, inmediatamente se dirige hacia lo material. Y nosotros queríamos ser alimentados, siendo que se consideraba y se presentó como un apóstol que tuviera revelación y tuviera doctrina apostólica. Inmediatamente se fue para el lado del materialismo. Entonces, en un momento dado, tomé una iniciativa ahí y levanto la mano. Yo en un primer momento tuve temor porque no sabía cómo era eso, pero había escuchado, y mejor dicho, había leído en la Biblia donde dice que si algo le fuera revelado a alguien que estuviera sentado, calle el primero. Escuche bien esto usted, porque puede estar participando y Dios le puede estar revelando algo. Y no tenga temor del hombre, más bien tenga temor de aquel porque puede echar el alma al infierno. Entonces, en primer momento bajé la mano y luego dije, pero ¿por qué voy a tener temor si este es un simple hombre y encima es un predicador apóstata? Entonces levanto la mano y le digo, lo que usted está hablando se refería a otro tiempo, no está basada en el mensaje del Evangelio. Entonces me dice allí que él estaba predicando en ese momento y que luego me iba a tocar a mí. En realidad fue también llamativa la reacción de la gente, porque también otro comentario de este predicador llamado Charles Spurgeon dice que no hay peor tragedia para la iglesia de Jesucristo que un predicador predicando un evangelio leudado, apóstata, a una iglesia que es ciega, sorda, muda. Imagínense un predicador fuera del evangelio de Jesucristo y una iglesia que no tiene discernimiento. Entonces, todas estas doctrinas atraen a la naturaleza humana, pero niegan el verdadero evangelio de Jesucristo. Vamos a leer entonces que otro pasaje bíblico, los minutos van corriendo, y vamos a tratar de redondear entonces esta otra característica. Vamos a Colosenses capítulo 2 versículo 8, que nos dice, seguramente es que si usted busca el Espíritu de Dios, que el que inspiró a Pablo a hacer la carta para Timoteo, le va a dar a usted abundantemente. Pero primero va a tener que superar ese rechazo. ¿Y sabe por qué le digo de esta manera? Porque eso está escrito en la Biblia. Dice que llegará el tiempo en donde no sufrirán, o sea, no van a aceptar, no van a soportar. Imagínense cuando una persona, uno lo ve desde el lugar allí donde se predica, o de un lugar donde puede estar Dios utilizando a alguien que predica. Las
las reacciones que se tienen. O sea, prácticamente es imposible disimular cómo a Satanás le molesta y cómo a la carne también. Entonces, dice allí en Timoteo que llegará el tiempo en donde no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, o sea, quieren oír la palabra, quieren realmente oír el verdadero evangelio. Pero dice, se amontonarán, maestro. Aquí ya en la segunda carta, lo dijimos en el anterior programa, pero reiteramos. Como Pablo allí hablaba en Filipenses diciendo, en realidad, este mensaje, le vuelvo a reiterar, y tengo convicción que es para ustedes. Entonces, vamos al pasaje entonces que le hemos anunciado, Colosenses 2:8, que nos habla también acerca de este tema. Dice así: mirad que nadie les engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según la tradición de los hombres y conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. O sea, doctrinas que aparecen muy atractivas y hasta parecen tener alguna esencia de la Biblia, pero que poniéndolo a la luz de la Escritura no son más que, como dice Timoteo, Pablo allí en su carta, son doctrinas de demonios. Entonces, estas doctrinas de demonios son las que están causando la perdición de millones de almas. Y esto sucede no solamente aquí en esta ciudad o en este país, sucede en el mundo entero. Uno se encuentra observando allí, mirando, escuchando allí los audios, los videos que se publican, donde realmente, como dice aquí la característica, hay un entretenimiento. Claro, mientras no se lo somete y mientras no se lo lleva a la sana doctrina, la carne está, como quien dice, en sus anchas allí, está en pleno veraneo. Entonces, pero la misericordia de Dios le da esta oportunidad a usted. Vamos al libro de Gálatas también, que nos dice algo similar, y podemos ir, a veces no nos alcanza el tiempo para meditar en cada versículo bíblico, pero lo más contundente es lo que usted recibe a través de la palabra. Yo puedo hablarle, como decía un hermano que ya es un anciano ahora, y gracias a Dios que su hijo se convirtió. Él estaba en la droga. Era hijo de un evangelista muy reconocido a nivel mundial. O sea, usted siga orando, no se desanime cuando ve que alguno de sus hijos, el diablo lo tiene allí atrapado. Porque si usted persevera, Dios puede cumplir el propósito que tiene con ese joven. Este hermano decía que por un versículo de la Biblia uno podría hablar 1000 horas. Entonces no podemos, porque hacemos video entre 20 y 25 minutos para que solamente le crea a usted la expectativa y el interés no hacemos videos muy largos para que usted pueda por usted mismo reconocer en la palabra qué es lo que Dios quiere revelarle. Entonces también a otro libro, avanzamos un poquito más, y el libro de Gálatas nos dice en el capítulo 1, versículo 7:
Dice así de esta manera: no es que haya otro. Vamos a leer el 6 para que usted entienda de qué se está hablando. Estoy maravillado, decía el apóstol escribiéndole aquí a los cristianos en Galacia, en la región de Galacia. Dice de que tan pronto se hayan alejado al que les llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Estaba sorprendido realmente el apóstol. Y continúa entonces: ¿cómo es que le ha hablado el evangelio de Jesucristo y ellos ya estaban contaminados? Después, si me queda tiempo, le voy a contar una revelación acerca de lo que significa contaminado. Dice: no es que haya otros, sino que hay algunos que perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. O sea, en realidad el evangelio es uno solo. Pero le cuento aquí brevemente, porque ya vamos terminando aquí, esta característica para que usted pueda, a través del Espíritu Santo y por las Escrituras, la ayuda del Espíritu de Dios que nos conduce a toda verdad, y la Escritura es la verdad, pueda usted ayudarle a discernir. Y quizás está en una iglesia que ya está en apostasía, entonces puede tomar allí los recaudos, y si los ministros no cambian, puede salir por el bien de su alma y de su familia. Bueno, aquí entonces, en una oportunidad un hermano me dice: vamos a compartir, dice, me ha invitado un pastor y quiero que me acompañe. Yo te vengo a buscar, dice, en el auto, es que vamos. Bueno, la verdad que siempre tratábamos de compartir allí los planes del Señor, y entonces fuimos. Pero cuando íbamos, me dice: primero te quiero contar una revelación que el Señor me dio. Igual manera, dice, vamos a ir porque el Señor quiere mostrarme algo. Dice: en el sueño yo estaba en un lugar y luego me llevaron a una camilla, y en esa camilla apareció el pastor allí con una jeringa, y que quería allí inyectarme en alguna parte de mi cuerpo, en el brazo, en las piernas. Y yo escuché una voz que me dijo: no te dejes infectar. Entonces yo quiero saber, a ver, qué es lo que tiene este pastor. ¿Por qué el Señor me mostró eso? Así que vamos a estar atentos allí en la reunión a ver qué Dios revela. Bueno, fuimos allí entonces y el Espíritu Santo reveló. Pero vamos entonces culminando qué es lo que acontecía. Una de las características, justamente como dice, así que gracias al Espíritu Santo le doy, me trajo a memoria ese hecho. Si usted quiere conocerlo al hermano, yo le puedo dar el nombre para que él mismo le cuente lo que sucedió. Entonces ya vamos terminando. La característica es que se produce y se hace diversión y entretenimiento, pero sin exponer realmente la Escritura tal como la dejó el Señor. Bueno, vamos a orar en este momento. Vamos a hablar para ir combinando entonces esta parte del bloque de la palabra de Dios. Estamos en 46 minutos de la primera hora del programa, pero luego vamos a continuar en la segunda hora. Y usted puede repetir conmigo y tomar una decisión. Amado y soberano Dios, he escuchado, Señor, tu palabra. Y la verdad es que me doy cuenta, Señor, que no tuve mucho conocimiento acerca de la apostasía. Por eso en este momento, Señor, yo renuncio a toda doctrina de demonio que me ha desviado de tu verdadero evangelio, y me declaro libre por los méritos de Jesús en la cruz. Y te ruego, Señor, me ilumines a través de tu Santo Espíritu y me lleves a conocer y a practicar la doctrina de la piedad conforme a tu glorioso evangelio. Ayúdame, Señor,
porque sé que estamos viviendo en los tiempos finales y no quiero que mi familia, no quiero que mis hermanos se pierdan. En el nombre de Jesús, amén y amén.